que presentan una visión alternativa de las noticias, de los hechos a nivel nacional e internacional y desde luego cultural. Queremos decirle a ustedes que estamos con el proceso de paz, apoyamos el proceso de paz como única alternativa que se le puede ofrecer a las futuras generaciones en Colombia. Por eso invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a participar de manera consecuente en el próximo evento electoral para elegir un gobierno que realmente tenga una concepción social y no esa visión hereditaria del poder que se ha impuesto en Colombia de manera corrupta y perversa, de que un nieto de expresidente pretende entregarle a otro nieto de expresidente el poder y sobre todo un grupo político que quiere hegemonizar desde una concepción de la extrema derecha neofascista la política colombiana e imponer una visión retardataria de lo que debe ser la democracia real en Colombia. Bien, queremos decirle que rechazamos enérgicamente la agresión de que fue víctima el profesor Miguel Fernández de una institución importante de Cali, el Colegio Politécnico. Fue agredido por un padre de familia cuando le informó que su hijo había perdido el año lectivo. También expresamos nuestra solidaridad al colega Vladimir Largacha. Se encuentra con quebrantos de salud, fue hospitalizado, pero esperamos que pronto esté con nosotros. Queremos rendirle también homenaje a los creadores y editores de la revista El Clavo. En esta última edición le rinde un homenaje a mujeres que están representadas en los billetes de 10.000, no sé si la tasaron con el mismo valor, pero igualmente son muy importantes. Débora Arango, Policarpa Salabarrieta, una mujer en Vera, y Virginia Gutiérrez, quienes han aportado no solo a la historia, sino también al arte y la ciencia a nivel nacional. Por eso queremos que se aproxima la fecha del Día de la Mujer, rendirle desde ya un homenaje y haremos una programación especial para ellas. Tenemos Virginia Gutiérrez de Pineda, una importantísima investigadora, autora de aproximadamente 12 libros, otros trabajos sobre temas relacionados con la estructura de la familia en Colombia desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista sociológico y desafortunadamente conocida por las élites científicas. Por eso felicitamos a estos jóvenes que producen esta importante revista, El Clavo, con el humor, la ironía, pero con la profundidad que deben ser tratados los diferentes temas. Pues bien, queremos decirle que estuvo de visita en Cali la candidata por la lista decente, Aida Abella. Como sabemos, es la directora del partido Unión Patriótica y fue muy bien recibida, estuvo en las universidades, en diferentes sitios de la ciudad y esperamos que pueda salir elegida ella en el próximo evento electoral. Se anuncia para el próximo 28 del mes en curso la visita del candidato presidencial Gustavo Petro, quien encabeza las encuestas electorales a la presidencia. Para ellos bienvenidos y también queremos decirle a los diferentes candidatos que estamos desde el punto de vista periodístico abiertos a la difusión de ideas en la medida en que podamos construir y consolidar la paz como única opción que estructure y consolide la verdadera democracia en Colombia. Pues bien, vamos a iniciar nuestro contenido con la sección cultural y anunciamos desde ya un evento importantísimo que es la realización del FET Río, que tiene que ver con el homenaje a los 7 ríos de Cali. Recordemos que Cali es una ciudad privilegiada,
tiene una connotación de ciudad fluvial y marítima, y yo creo que es la única ciudad que puede tener el privilegio, o tuvo el privilegio, de estar recorrida por 7 ríos. Vamos a verlo, este hermoso evento que próximamente se realizará en la ciudad de Cali. Sí, a continuación vamos a ver la explicación académica de este importantísimo evento al cual debemos asistir y cuya sede principal será el orquideograma de la ciudad. Nosotros encontrarnos en espacios con la sociedad civil organizada y los empresarios en torno al ambiente, porque en eso consiste la verdadera gobernanza. Yo quería compartir con ustedes, hoy no quiero tener una intervención académica porque no es el espacio, pero quiero compartir con ustedes una reflexión que seguramente ustedes ya se la han hecho, pero que quisiera que la tuviéramos en colectivo. Todas y todos, ¿hay alguien aquí que no tenga redes sociales en su teléfono celular? Una persona. Creo que eres menos enfermo que todos los demás, todos nosotros. Creo que les ha llegado un video en las últimas semanas sobre Ciudad del Cabo. ¿Quién ha visto el video sobre Ciudad del Cabo? Una cosa realmente impactante. Es una cosa realmente impactante. Es la segunda ciudad más importante de Sudáfrica. Es una ciudad que tiene alrededor de 1 millón de habitantes más que Cali. Es una ciudad que en invierno tiene una temperatura promedio de 10 grados y en verano de 25. Quiere decir que no es muy diferente de Cali. No es exageradamente diferente de Cali. Es una ciudad que hace unas décadas le apostó al turismo. Se le olvidó un pequeño detalle. Bastante pequeño. Se olvidó de cuidar las cuencas. Y miren lo que están padeciendo hoy. Si ustedes vieron los videos, en la mayoría de las reproducciones que se han hecho en medios de comunicación y en redes sociales, es una caleña, una científica que vive allá y que cuenta lo que están padeciendo en la cotidianidad. Porque cuando uno habla de el consumo promedio de litros de agua por persona a día, digamos a uno esas cifras, si a uno le dicen que son 50, que son 100, que son 80, quizás uno no tiene muy clara la medida.
cuando le dicen que el baño no se puede tardar más de 1 minuto, cuando le dicen que la loza la tienen que lavar con vinagre, cuando le dicen que no se puede lavar el cabello. Ay, sí uno se impacta. El impacto es muy fuerte, pero el impacto es peor cuando le dicen a uno que el 12 de abril la ciudad se va a quedar sin agua. Y ahora les dijeron que ya no es el 12 de abril, sino, entiendo que el 8 de julio. Entonces ustedes podrán imaginarse lo que puede estar viviendo una familia en Ciudad del Cabo, hoy, en pleno siglo XXI, en una ciudad que equivale a lo que son o Medellín o Cali. Bueno, mientras Trump pretende construir un muro para separar dos países, del cual han despojado de sus riquezas naturales, discriminado a su gente, avasallado a los migrantes en Estados Unidos provenientes de México, o Israel de manera miserable, criminal, ya lo construyó, un muro para separar palestinos de Israel en los terrenos usurpados. En África se construye un hermoso, maravilloso muro de árboles inmenso. Vamos a ver esta maravilla que se construye para regular el efecto de la naturaleza y los desequilibrios causados por el problema climático. Observemos y difundamos esta maravillosa obra. bu noor bi demee doon ba noor bi tàng dëgg-dëgg ngelaw gi dafa daan fu suuf si da nga commencé gis suuf si muy am lu mel na yoon ñax bi jox ba jeex takk bu towee foofu du gaaw sax ñax njëriñ boobu de danaa la ci wax lu leer garab bi ñuy jëmbat bi avant muy ñëw amuñu woon liggéey mais bi mu ñëwee am gis nañ ci koom-koom. Miraay amal nañu njëriñ ndaxte ñu ngi fi kànja di fi xaal di saaf loo daan jëndee ñaar fukki léegi yaa ngi koy jëndee fukki dërëm. Sí, desafortunadamente, mientras se realizan proyectos tan excelentes, maravillosos para el beneficio de la humanidad, en nuestro país, con la famosa locomotora minera, se desforesta, se acaba no solo con el suelo, sino con el subsuelo. Hay que ver todas las zonas aledañas al Cerrejón y las grandes explotaciones mineras, la deforestación es terrible. Y el pulmón de la humanidad, Amazonas, ya ha sido penetrado y empieza a ser deforestado a gran escala. Por eso llamamos la atención a todos los ciudadanos para que entiendan la realidad de lo que ocurre en Colombia con esa famosa, entre comillas, locomotora minera. ¿Beneficio de quién? De las grandes multinacionales, en detrimento de los habitantes y las regiones donde existen estas explotaciones. Pues bien, les recordamos que como programa de periodismo alternativo presentamos nuestra visión internacional. En las calles de Brasilia es posible ver la publicidad del gobierno de Michel Temer a favor de la reforma jubilatoria. Mientras, dentro de la Cámara de Diputados, organizaciones sociales y sindicales, así como partidos políticos de oposición, denuncian los enormes gastos del Ejecutivo para promover una medida que afecta a los trabajadores.
Claro, el gobierno está atento. El gobierno está intentando, como decimos aquí en Brasil, tirar arena en nuestros ojos para engañar al pueblo brasileño. Hace terrorismo en la televisión, hace terrorismo diciendo que la seguridad social va a quebrar y hace mucha propaganda engañosa con dinero público. Usa el dinero público para hacer propaganda engañosa y entregar la seguridad social a la iniciativa privada, a los banqueros. Privada para los banqueros. El gobierno insiste en implementar la reforma de pensiones. A pesar de no tener apoyo ni dentro ni fuera del Parlamento para aprobarla, el Ejecutivo asegura que el sistema de seguridad social tiene déficit presupuestario. Sin embargo, estudiosos afirman lo contrario. No hay por qué hablar de déficit, pues el gobierno todos los años da una mordida del 30% de la desvinculación de los ingresos de la Unión y esos son los cofres de la seguridad. El gobierno deja de cobrar incluso a grandes deudores. Los mayores deudores son grandes bancos, grandes empresas que deben millones y billones de reales a la seguridad social. A partir del 19 de febrero, el Frente Brasil Popular y el Frente Pueblo Sin Miedo organizan una jornada nacional de lucha que se extenderá hasta el día 23. No solo protestan contra la reforma jubilatoria, sino que defienden el derecho del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva a ser candidato a la presidencia. Para defender la democracia y el derecho de Lula de ser candidato a la presidencia de la República, nosotros tenemos que derrotar al golpismo. Y para derrotar al golpismo, la primera tarea es acabar con las reformas de las prisiones. Para eso estamos en estado de vigilia porque el Cuarto Tribunal Regional Federal debe juzgar el día 20 los embargos de declaración de la defensa de Lula y en ese juicio ellos pueden pedir la prisión del expresidente Lula. Por eso estamos haciendo una movilización del 20 al 23 también. Tal como anuncian los líderes de las diferentes organizaciones, aumentará la presión social contra una reforma de pensiones considerada innecesaria para la mayoría de los trabajadores, pero que forma parte del paquete neoliberal de Temer y del golpe que está en curso en Brasil. Desde Brasilia, Adriana Robreño, Prensa Latina Televisión. Sí, por eso cualquier parecido con Colombia no es coincidencia, ¿no? Proponen, por ejemplo, los candidatos del Centro Democrático de Vargallera, que ahí coinciden en que el nivel de vida es joven hasta los 80 años. Con ese sofisma, ¿qué posibilidad de pensión va a tener un trabajador en Colombia? Pero bueno, también es noticia internacional que Colombia sea el segundo país en desigualdad social en América Latina, después de Haití. Veamos este importante informe. Ahora que pretenden aterrorizar a los electores con el cuento del castrochavismo. Veámoslo. Bien, volvemos con Colombia, quiero decir, porque les comentaba más temprano que el presidente sigue muy preocupado por la situación que pasa en Venezuela, pero deja de atender lo urgente en su propio país. Tenemos los números de pobreza, de desigualdad y de desempleo en Colombia que aparentemente le importan menos, pero que debería pues ocuparse un poco más. A pesar de ser Colombia uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región, permanece como el segundo país con más nivel de desigualdad social en América Latina y donde los accesos a la ciudadanía, a la salud y educación se han hecho más difíciles. Mientras el centro del debate de la política exterior de la Casa de Nariño parece estar destinado a los asuntos internos de Venezuela, Colombia padece un grave deterioro económico, poco expuesto por las grandes corporaciones mediáticas y por los satélites diplomáticos de Washington. La expulsión de indígenas y campesinos en el deterioro del país bajo amenazas ha provocado que el 1% de las familias ricas y empresas transnacionales se adueñen del 81% del territorio nacional. Una situación que parece lejos de solventar, teniendo en cuenta el incumplimiento del 82% de los acuerdos de paz según la Comisión Internacional de Verificación de los Derechos Humanos. Asimismo, desde el año 2002 se elevó el otorgamiento de títulos mineros y de hidrocarburos en 4.9 millones de hectáreas a cambio de favores a funcionarios estatales. Por otra parte, el Fondo de Naciones Unidas para la Educación y la Infancia indicó que 1 de cada 10 niños sufre desnutrición crónica en Colombia. Y de acuerdo al Instituto Nacional de Salud, cada semana mueren al menos 5 menores de edad por desnutrición. En cuanto a la situación laboral, el 64% de los trabajadores lo hacen de manera informal, un 18% bajo relaciones laborales ilegales y 89% de quienes trabajan en el campo carecen de seguridad social. Pero también adivinar lo ilógico
es noticia internacional. Observemos. Hoy les tengo un par de adivinanzas. ¿Qué país es conocido por sus abusivas prácticas económicas en Latinoamérica desde hace décadas? Correcto, China. ¿Y qué país ha sido históricamente el principal interventor en asuntos internos de América Latina? Exactamente, Rusia. Parece una broma, pero eso es lo que va diciendo el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, en su gira por el continente. Y lo que es más grave, con bastantes medios y gobiernos tomándoselo en serio. Según expresó Tillerson en su parada en México, China está llevando a cabo prácticas comerciales injustas en la región y Rusia tiene tentáculos con los que estaría buscando intervenir en las elecciones locales. Y además vende armas a regímenes que no respetan la democracia. Con ustedes, el top 3 de los momentos El burro hablando de orejas, protagonizado por Tillerson. Número 3. El país que más ha extraído los recursos naturales y financieros de América Latina acusa a otros de prácticas comerciales poco éticas en el continente. Número 2. El país que más golpes de Estado ha organizado en Latinoamérica acusa a otros de intervenir en sus democracias. Número 1. El país que más dictaduras ha apoyado al sur del Río Bravo acusa a otros de vender armas a países poco democráticos de la región. Y por si este top 3 les parece poco, súmenle que la administración que con más vehemencia niega la supuesta injerencia rusa en sus elecciones ahora acusa a Rusia de injerencia en las elecciones de otros. El caradurismo hecho arte. Entre las principales preocupaciones expresadas por el secretario de Estado en su gira, además del retraso en la construcción del muro con México y la reforma de Telecán, está, como no, Venezuela. Y con la intención de batir el récord mundial de cinismo, al mismo tiempo que acusaba a terceros países de injerencia en la región, Tillerson animaba al ejército venezolano a dar un golpe de Estado. Como lo oyen. De Honduras, por cierto, seguro que no oyeron nada porque ni la mencionó. Al fin y al cabo, la actitud y el discurso del gobierno estadounidense no sorprenden porque forman parte de la misma doctrina que con matices han llevado a cabo todos sus predecesores desde tiempos de Monroe. Pero que el funcionario sea recibido a bombo y platillo por los gobiernos y prensa de algunas de aquellas naciones a las que Trump considera países de mierda y de las que quiere separarse con un muro, no dejan de sorprender. O no tanto. Y es que para convertirse en patio trasero de Estados Unidos solo hacen falta dos cosas: un presidente en Washington que lo promueva y un grupo de pares latinoamericanos que lo permitan. Y desafortunadamente, desde hace casi ya 2 siglos, nunca falta ninguno de los dos. Bueno, y después de haber adivinado lo ilógico, pasamos a nuestra sección El humor también es realidad. Brevemente observemos estas caricaturas porque se nos vino el castrochavismo. Personaje sindicado de sinnúmero de delitos y la toga, el cartel de la toga sigue guardando la impunidad. Esos que detentan el poder ahora presentan su programa. Y la discusión en Bogotá en relación a la basura. Aquí nadie se salva de utilizar a Venezuela para conseguir votos. Y eso es muy canalla porque le echamos a otro la culpa de todos nuestros problemas. Miren lo ridículo. Hoy me fue pésimo en el trabajo porque mi mamá me empacó mal el almuerzo. Hoy mi jefe me regañó porque mi mamá no me planchó bien la camisa. Hoy se me pinchó la llanta del carro porque mi mamá me lo dejó mal parqueado. No, bebé. Te fue pésimo en el trabajo porque no lo hiciste bien. Te regañaron porque eres un inútil. Y se te pinchó la llanta del carro porque... así es la vida. Tu mamá no tiene nada que ver. Así de idiotas se oyen los políticos colombianos cuando hablan de Venezuela y del castrochavismo. Y para la muestra, varios botones. Si gana la izquierda, será el punto final de la democracia y estaremos ingresando a una circunstancia similar o peor que la de Venezuela. Pero le está abriendo a Colombia un peligroso camino de llegar al castrochavismo. Es que Colombia abra el camino de convertirse en una segunda Venezuela. Para que no sea otra Venezuela, hay que votar por el joven Iván Duque. Yo digo, también Venezuela pensó que nunca le podía pasar lo que le pasó a los cubanos. La propuesta de la izquierda radical en Colombia
es un camino cierto para recorrer el camino que se está viviendo en Venezuela. Así sabe el oportunismo político a 3 meses de las elecciones presidenciales. Pero ¿de dónde nos viene ese miedo tan terrible? Una breve clasecilla de historia. La palabra castrochavismo no es un concepto teórico ni nada, es una cuña de campaña política que proviene de la unión de 2 sustantivos ya muertos, Fidel Castro y Hugo Chávez, los 2 cocos del comunismo de este lado del charco, que fue el fantasma que aterró al mundo entero en la Guerra Fría. Miren, después de que se acabó la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba dividido entre los soviéticos, que eran comunistas, y los gringos, que eran capitalistas. Pero después de ver que Cuba, el balneario de los gringos, a pocos kilómetros de Miami, se les volteó, los gringos quisieron poner de su lado a toda América Latina. Y ahí fue cuando se inventaron la Alianza para el Progreso. La Alianza de los Arrodillados era... para aplastar a todas las guerrillas que olieran a chucha comunismo, la misma chucha comunismo. Y en esas duraron por lo menos unos 30 años. Entonces, en 1999 les llegó Hugo Rafael Chávez Frías. Y si Cuba era el coco antes, Venezuela se convirtió en el Chucky de América Latina vestido de vino tinto y oro. ¿Ven? Castro y Chávez juntos son una explosión de caquita. Expropiaciones, pobreza, hambre, estantes vacíos, represión. El castrochavismo es el hijo más drogadicto de todos los drogadictos de las familias más drogadictas del mundo. Lo peor de lo peor. Es verdad que Castro y Chávez gobernaron a las patadas e hicieron tremendos desastres. Imposible negar. Pero es muy poco probable que sus políticas aterricen aquí porque Colombia siempre ha sido muy conservadora en manejar su economía y sus recursos. Porque tenemos instituciones más fuertes que paran a cualquiera con ansias de caudillo. Si no, recuerden a Uribe cuando no lo dejaron reelegirse por segunda vez. Porque aquí la propiedad privada es más sagrada que la Virgen María, y eso es decir mucho. Porque aunque el acuerdo de paz se haya firmado con una guerrilla comunista, eso no quiere decir que les vayamos a entregar el poder para que ellos hagan lo que quieran. Porque aquí, mal que bien, hay un Congreso con oposición. Por la división de poderes que aquí todavía existe. Y por una razón bien simple, porque los procesos sociales y políticos de cada país son distintos. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Básico. Pero aquí el castrochavismo sirve así sea irreal. El castrochavismo es una exageración hecha a la medida de los políticos para que la gente tenga miedo y a la hora de votar los elijan a ellos, a los que nos van a salvar de este enemigo tan horrible, de esta catástrofe. Que vaya. Esa es una estrategia ruin, meterle miedo a la gente para después decirle que la van a salvar. Es como hacerle publicidad al miedo. Imagínese que su doctor se inventa que usted tiene cáncer. Y también su novia y sus papás y sus hermanos y sus abuelos y sus mejores amigos. Y el que es tan buena gente les dice: yo soy el único que tiene la cura, cómpremela a mí. Ese doctor le está vendiendo la cura no solo porque quiere volverse rico y poderoso, sino porque se quiere volver indispensable. Quiere que todo el mundo venga a él para buscar soluciones. Pero son soluciones de mentiras. Feo, ¿no? ¿No les parece que es un engaño perverso, que es caer muy bajo? Eso es el castrochavismo. Una enfermedad cuyos efectos se exageran para que vengan doctores con curas falsas. Por eso el doctor Vargas Lleras, el doctor Uribe, la doctora Marta Lucía Ramírez, el doctor Ordóñez son una farsa. Son unos oportunistas. Decir que el castrochavismo nos va a invadir y que vamos a sufrir es reduccionista, tonto y confunde a la gente. La estrategia es celebrar los fracasos de Venezuela para tapar los nuestros. Ya va siendo hora, candidatos, de que ustedes pongan el ojo donde tienen que poner. ¿O acaso aquí no hay hambre? No hay abusos de la fuerza pública. No hay asesinatos contra líderes sociales. No hay pobreza. No hay cientos de miles de migrantes venezolanos que entran al país buscando un hogar porque justamente fueron desplazados por una dictadura de mierda. Esa que Petro todavía no ha sido capaz de llamar dictadura. Y de echarle en cara sus abusos y desmanes. ¿Por qué más bien, candidatos, no se cranean una política para acoger a todos esos migrantes? Una política de verdad, no palabritas por ahí sueltas. Acordémonos que en las épocas más calientes de nuestro conflicto, cerca de 5 millones de colombianos cruzaron la frontera. Quieranlo o no, Venezuela nos acogió. Y había campos de refugiados colombianos en Maracaibo, en San Cristóbal, en San Antonio. Pero el cuentico del castrochavismo lo único que hace es enemistarnos y ponernos paranoicos. Lo mismo que han hecho estos candidatos toda la vida, armando enemigos por donde usted se imagina. Que el comunismo, que el narcotráfico, que Pablo Escobar, que las FARC, que la derecha internacional imperialista, y así hasta el infinito. Ya. Y ahora lo que faltaba, Venezuela. Tan lindos nosotros creando un país a punta de enemigos inventados. Deberíamos reemplazar el primer artículo de la Constitución con: Colombia es un estado social de derecha, organizado bajo un enemigo común que enfrentarán todas sus entidades territoriales. Y que por ahora se llama Venezuela. No se dejen meter cuento. Colombia no se va a convertir en Venezuela. Colombia está condenada a ser Colombia. Durante todo este año la Fundación Open Society nos apoyará en la producción de una serie de capítulos dedicados a las elecciones en América Latina, migración, política colombiana y la situación de derechos humanos en todo el continente. Este es el capítulo que inaugura toda esa serie. Si vieron que la Corte Suprema de Justicia pidió que investigaran a Uribe por supuesta manipulación de testigos, ¿y él con qué salió? Con que me están persiguiendo, me están chuzando, pobrecito yo. E Iván Duque, que parecería ser el más sensato de ese partido, sale con que el gobierno y las FARC acordaron encarcelar a El Salvador. ¿Qué tal el video que se hizo? Eso, sigan haciéndole el quite a las investigaciones sin encararlas. Sigan haciéndose los bobos. El que nada debe, nada teme. Y ahora
nuestras noticias nacionales. Bueno, este saludo va para todos los compañeros pensionados y jubilados del departamento de Nariño, pero también para todos los pensionados y jubilados de Colombia. Hoy estoy supremamente feliz. Ayer el Procurador General emitió un concepto favorable a nuestro proyecto que reduce el aporte en salud, lo que pagan los pensionados, del 12 al 4%. Dijo que nuestros argumentos son absolutamente válidos. ¿Por qué? Primero, porque el Congreso sí tenía competencia para reducir ese parafiscal que estaba agravando la condición de vida de los pensionados. Pero también dijo que el procedimiento que se ha agotado en el Congreso fue un procedimiento conforme a la Constitución y a la Ley Quinta. Así que nos da la razón y además le pide a la Corte Constitucional que declare exequible este proyecto de ley que beneficia a los pensionados. Pero además dice lo que nosotros también afirmamos, y es que los pensionados son personas de especial protección y que el mínimo vital y sus derechos tienen que ser garantizados, y el Congreso sí podía tomar estas decisiones. Así que, compañeros, estamos en un mejor momento. Vamos muy bien con nuestro proyecto. Ese concepto de la Procuraduría me alegra mucho, nos sirve mucho, y lo que tenemos que hacer primero es orar, pero también enviarle cartas a la Corte Constitucional para que emita rápidamente esta ley y podamos pues beneficiar a 1.600.000 pensionados, a sus familias y también a los trabajadores. Así que, compañeros de Nariño, excúsenme que no pueda acompañarlos estos días, pero con toda seguridad vamos a estar en el mes de abril por allá. Pero veamos cuál es la realidad de los medios de comunicación o desinformación en Colombia. ¿De quién son los medios de comunicación en Colombia? Hemos escuchado que los medios de comunicación son los que colocan a los presidentes y congresistas, que son manipulados por los intereses económicos. También se escucha que los medios de comunicación son cómplices de encubrir grandes escándalos de corrupción y, más grave aún, de minimizar y desdibujar la imagen de verdaderos líderes sociales. Este poder mediático o cuarto poder tiene otro poder mucho más grande detrás de él. Estos poderes tienen nombre propio y hoy, en este video, lo vamos a saber. En Colombia, una de las principales familias dueñas de medios de comunicación es la familia López Caballero. Felipe López Caballero, que representa a Publicaciones Semana, es hijo y nieto de dos presidentes del país, Alfonso López Pumarejo y Alfonso López Michelsen. Es dueño de las revistas Semana, Revista Dinero, Revista Soho, Revista Fucsia, Revista Jet Set y Revista Arcadia. La familia Santo Domingo, Grupo Empresarial Santo Domingo, en cabeza de Julio Mario Santo Domingo, son dueños del canal Caracol, El Espectador, Blue Radio y Promos. La familia Santo Domingo controla las empresas de Cine Colombia, Gases del Caribe, Stock Models y los almacenes de UNO. Carlos Ardila Lule es dueño de RCN Radio y RCN Televisión, NTN 24 y Win Sport, entre otros, sumando más 50 medios de comunicación. Cabe resaltar que la cadena RCN Radio cubre más del 80% del territorio nacional con más de 160 emisoras. Carlos Ardila Lule es dueño de más de 30 empresas de distintos sectores, en donde se destaca Postobón, Incauca, Los Coches y Cinépolis. Uno de los principales dueños de medios de comunicación es el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Sarmiento Angulo es dueño de El Tiempo, Portafolio, Llano 7 Días, Boyacá 7 Días, ADN, Revista Don Juan, Lecturas Dominicales, Revista Carrusel, Motor, Elenco, Bocas, Revista Aló, City Televisión y Canal El Tiempo. Agrupa empresas e inversiones en distintos sectores de la economía: financiero, agroindustria, energía y gas, infraestructura, hotelería, minería e industria, construcción e inmobiliario. Dueño del Grupo Aval, en donde están los bancos de Bogotá, de Occidente, Popular y Avevillas. Además controla el negocio de la banca de inversión mediante Corpi Colombiana, y el negocio de pensiones y cesantías a través de Porvenir. Como podemos ver, hay una relación directa entre poder económico y medios de comunicación. Esto no sería problema si la relación no se extendiera al poder político. Pero lo terrible de todo esto es que entre más dinero tenga un grupo,
más medios de comunicación tendrán y como consecuencia más poder en las decisiones políticas del país. En resumen, los más ricos del mundo no solo controlan lo que compramos en sus empresas, también nos venden el estilo de vida, la visión de mundo y casi todos los pensamientos que nosotros creemos propios. No somos más que zombies, marionetas manipuladas por el poder, detrás del poder, el poder del dinero. Despertemos. Si te gustó este video, suscríbete. Y a propósito de la imputación que le hace la Corte con objetividad a Uribe, vamos a ver algunas de sus actuaciones. Internacional de las grandes mineras, Europa no hace esa vaina. ¿Por qué nosotros sí tenemos que hacer eso? Eso no lo hizo el gobierno nuevo. ¿Quién es el dueño de la EPSA? Los lecheros en mi gobierno. Los lecheros son los más vaciados. En su gobierno. No venga aquí a mentir. Voy a sacar el listado. ¿Cuál es el problema tuyo con las multinacionales? Presidente, mire, le digo. En el Cerrejón. Esta mañana escuché por Caracol, compañeros, que esas regiones donde está la gran minería, en lugar de mejorar su calidad de vida, se han empobrecido más. Esta mañana lo escuché por Caracol. Están peorando, hermano. No dice mucho. Ustedes mienten al país descaradamente. Sin embargo, tienen la descaradez con una partida de sinvergüenzas que hoy están en la cárcel muchos de sus ministros. Muchos de los diputados que ustedes los... Así como los enemigos les vamos a bajar. Mire, comandante. ¿Quién es el dueño de la salud? Su señora, ¿no? A sus mentiras ya no les creemos. A sus mentiras no les creemos, hogar. Me respeta. Boyacá no lo quiere, no es Carlos. ¡Queremos una vida digna! ¡Arriba el Maraco! ¡No más TBC! ¡Para afuera, Boyacá! ¡Uribe para! ¡Afuera! Sí, como lo rechazan en diferentes partes y sobre todo en el departamento de Boyacá al senador Uribe, ¿no? Y sus propuestas del Centro Democrático, a diferencia de lo que hacen con el partido de las FARC, ¿no? Con hechos violentos, acá hay argumentos. Veamos entonces otras actuaciones y cómo personas allegadas lo señalan de conductas que son realmente dolosas. Vamos a ver entonces qué opinan personas que fueron y son cercanas a él. El doctor Álvaro Uribe trató de vincularme con Mancuso. Esos hechos ya fueron constatados por la justicia. Y lo que arrojó esa investigación es que el que era verdadero amigo de Mancuso y quien recibió todo su apoyo era el doctor Álvaro Uribe. Importantes testimonios que estarán a disposición de la Fiscalía me permiten solicitar una investigación para que se determine si es cierto o no que detrás de este complot en mi contra participaron el doctor Santiago Uribe Vélez, un coronel Ramírez y un grupo de personas ligadas al sector esmeraldero que habrían puesto los recursos para financiar. A Vargas Lleras le archivaron muy rapidito el caso de sus vínculos con el paramilitarismo en Córdoba. Y a Vargas Lleras tampoco lo han investigado.
por intrigar en la elección del fiscal general de la Nación. ¿Uribe está vinculado con paramilitares? Yo lo he denunciado, es que yo fui de los primeros que dije, y tanto que Uribe, cuando fue el señor Vascuso al Congreso, dijo que 60% del Congreso estaba comprado por los paramilitares. 2. El portal Las Dos Orillas ha recordado algunas frases del expresidente Pastrana para referirse al expresidente Uribe hace unos años. Yo fui elegido para la paz y Uribe para la guerra. A mí explíquenme cómo Uribe se sentó con el narcotráfico, con el cartel de Medellín y con los paramilitares y no le da la oportunidad a Santos de hacer un proceso con la guerrilla. Uribe es el único colombiano que nunca le dio a Colombia la posibilidad de paz. Y esta otra, ¿cómo puedo estar yo cercano a un movimiento que en su lista está el primo hermano de mi secuestrador y su apoderado? Es un imposible. ¿Y qué tal lo que, según Las Dos Orillas, dijo Uribe contra Pastrana? La blandura, la debilidad del Estado, el leguleyismo, la oratoria tanto tiempo dedicada a apaciguar a los violentos. Mientras se les apaciguaba, ellos mutilaban a nuestros héroes. Y todas las cosas que dijo contra el Caguán de Pastrana, que entre otras cosas, impulsaron su elección. Hoy están unidos y lanzarán candidato conjunto. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Y veamos uno de los amigos cercanos al Centro Democrático, se refiere a su pasado. Con respecto al expresidente Álvaro Uribe, ¿el aeropuerto que había en la Hacienda Nápoles era autorizado o era ilegal? Él, cuando era director de la Aerocivil, él autoriza la pista de la Hacienda Nápoles. Pavimentada, se ve perfectamente desde un vuelo. El satélite de los americanos, me imagino que para esa época la tenía fotografiada. Él autoriza esa pista sabiendo que es para Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Qué hacía Pablo Escobar? Exportaba cocaína desde el Magdalena Medio antioqueño hacia los Estados Unidos de Norteamérica, no hablemos de Europa, ni Australia, ni de nada. Mire, yo realmente en el tema de Álvaro Uribe Vélez no me quiero extender más, por lo que estoy aquí en la ciudad. Álvaro Uribe Vélez es el dueño de esta ciudad. No quiero tan de frente. Dejémoslo para la historia, ya llega el tiempo en que haya que contarlo, se contará. Y ese es el senador, expresidente y director de ese partido de la extrema derecha neofascista. Hoy empezamos la primera parte de la entrevista con el candidato Petro. Vamos a escuchar y continuaremos en el próximo programa. Buenos días y buenas noches. Hoy quieren ponernos una boina roja y calificarnos de castrochavistas. Veamos nuestra opinión al respecto. Es claro que, desaparecida la lucha armada en Colombia, esta dejó de ser la causa del miedo construido en la sociedad colombiana. El país estaría a punto de vivir, como no lo ha hecho en décadas, la sensación de la ausencia del miedo, dada la desaparición de las guerrillas, de las FARC y prontamente del ELN. La sociedad sin miedo es la posibilidad concreta e inmediata de la sociedad democrática. El miedo ha sido el instrumento fundamental con el que una casta política hereditaria ha podido gobernar sobre una mayoría de la población, a la que ha excluido de las decisiones fundamentales y de la producción y el reparto de la riqueza. Esa casta política se ha hundido hoy en una corrupción sin límites y ha llegado a niveles de incapacidad extremos para solucionar los problemas fundamentales que aquejan nuestra sociedad. Desde el pasado, el miedo ha sido el instrumento de la dominación. Con el miedo buscaron quitarle las mayorías a Gaitán, tildándolo de comunista, y al final lo asesinaron cuando él logró, a pesar de las masacres desatadas, la movilización nacional de las mayorías desposeídas y las clases trabajadoras que representaba.
Posteriormente, con el miedo desatado por el chulavismo, lograron paralizar la energía del pueblo gaitanista que buscaba las reformas democráticas prometidas desde el gobierno de Pumarejo. El país fue gobernado durante 12 años por los aliados de Hitler, Mussolini y Franco, sin siquiera un tribunal que condenara los crímenes cometidos, un verdadero genocidio. El miedo ha sido el instrumento de la dominación, de la subordinación de toda una sociedad a lo injusto, a la sinrazón, a la adoración irracional de la muerte misma, al matarse entre sí, a la corrupción. Tras el miedo nos han hecho odiar la paz, al otro diferente, a la diferencia, a la posibilidad del cambio, a quienes nada tienen y andan sin nada por las calles. El miedo produce la desconfianza al cambio y la aceptación pasiva de la ignominia. Así han podido impedir que se configure una mayoría democrática en Colombia. Han construido en la clase media el miedo al campesino y al joven de la barriada popular. Le tienen más miedo al de abajo, que ven como amenaza, que a los dueños de los bancos, que la dejan sin pensión, sin casa, sin trabajo. Con el miedo han impedido que los y las trabajadoras se organicen e incluso lleguen a odiar la organización. Con el miedo silenciaron al campesino y le quitaron su derecho de ciudadanía. Con el miedo desataron un genocidio político sin resistencia en el país. Ante la desaparición de las guerrillas y la lucha armada en Colombia, las castas políticas corruptas necesitan urgentemente una nueva razón para el miedo. De eso depende su continuidad en el poder. Con la ayuda de los medios de comunicación más importantes, cuyos propietarios también necesitan del miedo para vender más noticias, han encontrado la nueva bandera que aterroriza: el gobierno de Maduro, su política económica, o como la han denominado últimamente, el llamado castrochavismo, aún con Castro y Chávez ya muertos. La estrategia consiste en llenar la conciencia de la gente con imágenes de un gobierno vecino que permita el odio, la indignación generalizada, y logrado el efecto, los dueños de la estrategia proceden a señalar a todos los que plantean un cambio en Colombia como imitadores de ese modelo del gobierno vecino en Colombia. Así de nuevo surge el miedo, y lo usan para generar la desconfianza contra todos los que plantean el cambio. Esperan así que ese miedo lleve a la gente a votar por los mismos para que continúe lo mismo: la violencia, la desigualdad social, la economía raquítica y fósil, y sobre todo el pillaje. La incapacidad, la injusticia y la corrupción quedan ocultas con el nuevo miedo. Por tanto, hay que desnudar la mentira del miedo si queremos en realidad la transformación de Colombia. Si queremos un país que pueda dotar igualitariamente de capacidades a su gente y permitirle usarlas en libertad. Y si queremos una democracia profunda en nuestro país. Pretendemos construir en Colombia una imitación de la Venezuela actual y uniformar a la sociedad con boinas rojas. Veámoslo. El modelo venezolano se afinca en la distribución social de una renta petrolera, que es el producto del azar geológico y de su precio internacional, y no de la capacidad productiva de su sociedad. Como toda renta, si su precio es alto, puede ser captada por grupos minoritarios como las monarquías árabes y enriquecerlos sustancialmente. O puede socializarse al conjunto de la población, o a clanes o tribus extensas, como intentaron líderes carismáticos y caudillos, Nasser, Gaddafi, Hussein o Chávez. Muchas veces el intento de socialización de la renta petrolera fue el reemplazo de una casta que se la apropiaba por otra. Como lo demuestra la realidad, al bajar el precio del petróleo se cae todo el edificio. Pero el descenso del precio del petróleo no es producto del azar,
tanto su ascenso como su descenso se construye y muchas veces ese camino es la violencia bárbara. Vemos hoy zonas enteras en el Medio Oriente que quedan con su estado destruido y con una desvertebración violenta de toda la sociedad impulsada por agentes externos con alta capacidad de destrucción y de terror. Las invasiones de hoy en esos países no buscan reemplazar violentamente gobiernos por oposiciones para supuestamente restablecer la democracia, sino que, como lo vemos en Siria, Irak, Libia y Palestina, destruyen a la oposición, a los gobiernos, a los estados y a las sociedades mismas. Zonas sin estado, cubiertas por el pillaje militar de nuevos fascismos con ropaje religioso y sociedades nómadas, sin destino y sin capacidad, aterrorizadas. Los nuevos, entre comillas, asesinos de masas, como los llama el filósofo Alain Badiou. En esas zonas solo prosperan los negocios del pillaje, de las multinacionales del petróleo y del crimen. Las zonas sin Estado y de los asesinos de masas ya no solo están en el Medio Oriente, han pasado a África, el Sudán, Somalia, el Congo minero, la Nigeria poderosa también como país petrolero, y del África. Bien, este es RP Comunicaciones con su programa institucional Decisiones. Es un programa de periodismo alternativo apoyado en cadenas como Prensa Latina, Telesur, canales comunales, canales veredales que presentan una información que los grandes medios ocultan. Estuvo con ustedes Rodolfo Poveda, los invitamos a que nos sintonicen cada fin de semana. Este programa se repite los domingos entre 5 y 6 de la tarde en el canal de Encali TV, Global Televisión, su canal 12, y agradecemos muchísimo a toda nuestra teleaudiencia que en diferentes partes del mundo reportan sintonía. Queremos invitarlo a que también en YouTube pueden encontrar el programa que semanalmente se presenta o directamente de www.canalccali.com. Hasta la próxima emisión. Gracias. Decisiones, Ave María, cada día, sí señor, alguien pierde, alguien gana, Ave María, oye capo,